En este video voy a ilustrar cómo se elabora una tabla de amortización mediante el uso de la herramienta de Excel. Amortizar significa matar, en este caso matar una deuda. Y la mejor forma de hacerlo es pagándola. Hay que aclarar que cada que se paga una deuda incluye los intereses. Veamos un ejemplo que ilustre esta situación. Una deuda de 500.000 unidades monetarias se debe amortizar en 5 años con pagos iguales y vencidos a una tasa de interés anual de 8% sobre saldos insolutos. Piden encontrar el valor de cada pago y elaborar una tabla de amortización. Por principio de cuentas vamos a calcular de cuánto es el pago anual y para ello arribita de donde dice insertar función aparece una f de x, le damos clic y nos aparece un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo donde dice seleccionar una categoría, le ponen financiera, y en seleccionar función aparecen varias opciones. De todas ellas elegimos pago, le damos a aceptar. Y ahora sí, en este nuevo cuadro de diálogo en tasa le ponemos la que aparece en el problema, en este caso es del 8%, el número de periodos son 5 años, el valor actual es el importe de la deuda que asciende a 500.000 unidades monetarias, le damos a aceptar y tenemos un pago anual que hay que realizar de 125.228.23 unidades monetarias. Esta es una forma de hacerla. Otra forma de hacerla es colocarnos en otra celda, ponerle igual, le ponemos la palabra pago, le damos doble clic. Aquí aparece tasa, en tasa pues le damos 8%, lo separamos con una coma, número de periodos son 5 años. Nuevamente ponemos coma y donde dice valor actual le ponemos los 500.000 unidades monetarias, cerramos paréntesis y si ustedes comparan los resultados es el mismo. Ahí eligen ustedes cualquiera de los dos métodos para encontrar el importe del pago. Ahora en el año 0 ponemos los 500.000 unidades monetarias que corresponden al importe de la deuda. Y ahora sí, en el primer año, en el 2 y hasta el 5, pues hay que pagar 125.228.23 unidades monetarias, que es el cálculo que ya habíamos hecho. Me coloco en la parte inferior derecha de la celda, arrastro el importe del pago para evitar ponerlo 5 veces. Ahora, en la siguiente columna, que es la de los intereses, ahí la tasa es del 8%, le pongo 0.08 porque recordemos que la tasa viene en porcentaje y un porcentaje es un número cuyo denominador es 100, ese número es 8. Si dividimos 8 entre 100 me da 0.08. Bueno, ¿cómo calculamos los intereses? Aplicamos esa tasa del 8% sobre el saldo, es decir, sobre las 500.000 unidades monetarias que están colocadas en la celda E8. Le damos Enter y tenemos que pagar intereses por 40.000 unidades monetarias. Recordemos que cada que se hace un pago, ese pago incluye los intereses, de tal manera que si yo quiero saber la amortización, simplemente al importe del pago le resto los intereses. Y le doy Enter. Ahora, originalmente en el año 0 yo o esta persona debían 500.000 unidades monetarias, pero como ya se amortizaron 85.228.23 unidades monetarias, pues es evidente que ya no se deben 500.000. Simplemente hago la diferencia entre el saldo y lo que ya se amortizó y ahora se deben
414.771.77 unidades monetarias. Para evitar repetir el proceso, simplemente en la celda C9, que es donde están los intereses de 40.000 unidades monetarias, me coloco en la parte inferior derecha de la celda, me aparece una cruz negra, jalo la fórmula, lo mismo lo hago para la amortización y para el saldo. Si ustedes analizan el saldo en el año 5, pues prácticamente quedó pagado porque la cantidad que me da es prácticamente cero. Ahora, en la última fila aparece el total, que serían las sumas de cada una de las columnas. Simplemente me coloco al final del 125.228.23, que sería la parte del total. Me voy en la parte superior derecha de Excel, donde dice autosuma. Le doy clic y lo que va a hacer es sumarme el importe del pago desde el año 1 hasta el pago 5. Le doy Enter. Y para evitar repetir el proceso, simplemente en la parte del total del importe del pago me coloco en la parte inferior derecha de la celda, la arrastro hacia la derecha y ya me aparece el total de los intereses y el total de la amortización. No lo hago para el caso del saldo porque la deuda prácticamente ya me dio cero. Ahora, las conclusiones están aquí, en los totales. Noten que hago 5 pagos de 125.228.23 unidades monetarias, que sumados me dan 626.141.15 unidades monetarias. Importe mayor al total de la deuda, que es de 500.000 unidades monetarias. La diferencia son los intereses de 126.141.13 unidades monetarias, que sumados a los 500.000 de amortización me da el total del importe del pago. Ahí queda demostrado que cada que hago pagos están incluidos los intereses. Ahora, si quiero ver cómo fue disminuyendo la deuda a lo largo del tiempo, analicémoslo con una gráfica. Le damos a insertar. En gráficos le doy el de dispersión. Dentro del gráfico de dispersión le doy la segunda opción. Y aquí donde aparece el gráfico le doy botón derecho. En seleccionar datos, clic. En agregar, le damos clic y aquí me pide el nombre de la serie. Como quiero ver cómo va disminuyendo la deuda a medida que la voy pagando, le pongo saldo. Los valores de X es el número de años, desde el 0 hasta el 5. Y aquí en los valores de Y, selecciono los del saldo que están en la columna. Le doy a aceptar, y notemos como la gráfica es decreciente. En el año 0 la deuda asciende a 500.000 unidades monetarias y a medida que pasa el tiempo, a medida que nos vamos a la derecha sobre el eje de las X, llegamos hasta el año 5 y prácticamente la deuda se pagó, llegó a 0. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias.